Padre bueno, te damos gracias porque tú permites que nos reunamos en tu día para escudriñar tu palabra, para aprender de ella, meditar en ella y para que podamos conocerte más, Señor, más tu voluntad, tus propósitos y deleitarnos en ella, en ti, Señor. Señor, te pido que tu Espíritu Santo ilumine nuestro entendimiento para entender, para maravillarnos con tu palabra, alabarte por tu obra, por la obra que tú hiciste en Cristo y que continúas haciendo por medio del reinado de nuestro Señor Jesucristo. Señor, te alabamos y te pido que me guíes, que me llenes de tu Espíritu para poder enseñar con amor, con gracia. En el nombre de Jesús, amén. Amén, hermanos. Entonces, como ustedes saben, tuvimos una pausa de más o menos un mes por diferentes actividades, vacaciones también entre medio, y actualmente estamos viendo, se está exponiendo una serie de estudios bíblicos relacionados con el libro de Hechos de los Apóstoles, ¿ya? Ya estamos en la mitad de nuestro estudio. Yo les dije al principio que no iba a ser un estudio que íbamos a ver versículo a versículo, sino que íbamos a explorar, a exponer ciertos temas principales del libro, ¿ya? Y en la primera etapa, o en el primer módulo, vimos los antecedentes históricos importantes para nuestro estudio. Por ejemplo, quién era el autor, en qué año se escribió, cuáles eran los destinatarios, etc. Vimos todas esas cosas. En la segunda etapa, en la segunda parte de nuestro estudio, analizamos de manera introductoria los temas más importantes que se desarrollan, ¿ya?, en el libro de los Hechos. Por ejemplo, hablamos de lo que decía el libro con respecto a la doctrina del Espíritu Santo, con respecto a la iglesia, con respecto a los apóstoles, todo de manera bien breve e introductoria, ¿ya? Hoy día, y de aquí en adelante, por estos 2 meses, febrero y marzo, vamos a estudiar el libro de Hechos con algunos tópicos, ¿ya? O vamos a ver algunos temas que se desarrollan en el libro de los Hechos, ¿ya? Ya no de manera breve o introductoria, como lo vimos anteriormente, sino que ya ahora vamos a ir un poco más profundo. Mi intención, mi anhelo es que usted, ahora cuando lea el libro de Hechos, no lo lea de la misma manera, ¿ya? Obviamente es el mismo libro, ya la palabra del Señor es la misma, pero conforme vamos madurando, vamos creciendo. Una vez leímos Hechos cuando recién estábamos convertidos, ¿no es cierto?, o cuando éramos niños, y después ya cuando va pasando el tiempo vamos leyendo el mismo libro de la Biblia, pero vamos sacando más riqueza de la palabra, ¿ya? Entonces esa es la idea, que usted en su tiempo devocional, en su búsqueda del Señor, usted pueda tener a mano estos elementos importantes. Entonces el primer tema que vamos a desarrollar va a ser vivir entre los tiempos, el reino de Dios. El reino de Dios se ha acercado, arrepentidos y convertidos, y a creer en el Evangelio, ¿cierto? Eso dijo nuestro Señor Jesucristo, el reino ya vino. Pero por otra parte, todavía existe sufrimiento, todavía hay maldad. ¿Cómo explicamos eso? Vamos a ver más adelante que el reino ya está. Jesucristo ya está entronizado, sentado a la diestra del Padre. Sin embargo, todavía no está porque aún no se ha consumado, ¿ya?, su reinado. Cuando Él venga en gloria y majestad, en su segunda venida, en su regreso, ahí sí se consumará todo. Entonces, estamos viviendo, por decirlo así, en un traslape de tiempos. Vivir entre los tiempos. Estamos viviendo entre este mundo que se va y este mundo que viene. Estamos viviendo en este reino inaugurado, donde disfrutamos de muchas cosas, ¿ya?, o de muchas bendiciones asociadas al reino de Dios, pero también sufrimos, también padecemos hasta que nuestro Señor Jesucristo venga. El próximo domingo el estudio va a estar suspendido porque viajamos varios de los hermanos a Yanquihue, ¿ya? Y después vamos a ver la esperanza de Israel. ¿Cuál era la esperanza de Israel? La resurrección y la llegada de los últimos días. Después
¿Qué tiene que ver Israel y los gentiles? El reino y las promesas de restauración y la promesa del Padre, el don del Espíritu Santo, ¿ya? Entonces, hoy día, vivir entre los tiempos, el reino de Dios. Cuando uno habla de reino de Dios, es inevitable hablar de la soberanía de Dios, ¿ya? O sea, hay que partir por eso. Así que vamos a hablar primero de la soberanía de Dios, luego del reino de Dios. Recordemos que Hechos está muy conectado a Lucas, entonces no podríamos entender de manera correcta Hechos sin entender también Lucas. Entonces vamos a ver la idea del reino de Dios en el Evangelio de Lucas, cómo se conecta con el libro de Hechos y cómo todo esto, hermanos, cuenta una historia, que existe un reinado continuo del Señor. En Lucas el reino viene, se acerca, y en Hechos el reino está avanzando. Jesús entronizado, avanzando. ¿Y qué lugar tiene el sufrimiento también en esta etapa? Entonces, soberanía de Dios. No sé si usted se había dado cuenta, hermanos, pero en el libro de los Hechos hay un término claro, hay un término clave, que es el siguiente, que está destacado en café. Es necesario. Es necesario. Aparece 18 veces en Lucas, 22 veces solo en el libro de Hechos. Y Pablo tan solamente lo afirma unas 24 veces en sus 3 epístolas. ¿Qué denota esta palabra es necesario? Este término favorito de Lucas expone su creencia de que Dios tiene un propósito que se lleva a cabo a través de las historias que Lucas cuenta en Hechos. O sea, es necesario que se cumpla, es necesario. O sea, cada vez que el autor dice es necesario o era necesario, está estableciendo cómo Dios está guiando la historia, ¿ya? Y no aparece un par de veces. Entonces, ¿esto qué nos da a entender, hermanos? Que Dios es el personaje principal en el libro de los Hechos. Los apóstoles son los personajes secundarios. Eso es muy importante tenerlo en cuenta. Pero ahora usted, cuando vaya leyendo el libro de Hechos, cada vez que aparezca una expresión parecida o es necesario, usted se va a dar cuenta de que ahí se está mostrando que Dios está llevando a cabo su plan. Y es necesario que se cumpla como Dios lo determinó de antemano, ¿ya? Y aquí les quiero dar algunos ejemplos, ¿ya? El primero es la historia de Esteban, ¿ya? Y no tan solamente la soberanía de Dios se ve con este término es necesario, ¿ya? Porque es mucho más amplio. También la soberanía de Dios se ve en el libro de los Hechos con ejemplos bien notorios, como el discurso de Esteban. No sé si usted alguna vez ha leído el discurso de Esteban, pero se lo voy a resumir brevemente, ¿ya? En el discurso, Esteban parte hablando de cómo el pueblo ha rechazado constantemente a quien Dios le ha enviado. Los hermanos primero rechazaron a José, después el pueblo rechazó a Moisés, ¿cierto? Pero Dios aún así lleva a cabo sus propósitos. Miren otro aspecto u otro elemento que nos ayuda a entender que Dios es el protagonista. Solo en el discurso de Esteban, Dios aparece 18 veces como el sujeto de la narración. ¿Quién es el sujeto? Sujeto, verbo, complemento, ¿no es cierto? El que hace, ¿no es cierto? La acción, ¿no es cierto? Entonces aparece Dios haciendo las cosas. Dios se revela, por ejemplo. Dios actúa, Dios aparece, Dios habló, Dios hizo las promesas, Dios envió a Abraham. Entonces todos estos elementos que de repente pasan desapercibidos en nuestra lectura rápida, están ahí. Y nos está mostrando de que Dios no es pasivo en la historia, ¿no? Dios está llevando la historia al punto que exactamente que Él quiere que vaya. Entonces, en la historia, en el discurso de Esteban, en el discurso de Esteban, este hermano habla de la historia de Israel, pero a la luz de la soberanía de Dios. Y cómo este pueblo rechaza a los mensajeros, como lo fueron José y Moisés, aunque Dios termina haciendo su voluntad. Gerson, ¿tú puedes leer, por favor, Hechos 7, 49 a 50, por favor?
Sí, por... Dice, el cielo es mi trono y la tierra el estrado de mis pies. ¿Qué casa me edificarán? Dice el Señor. ¿O cuál es el lugar de mi reposo? ¿No fue mi mano la que hizo todas estas cosas? ¿Hasta el 50 ahí? Hasta el 50. Hasta el 50. Sí, no fue mi mano la que hizo todas estas cosas, ¿ya? Entonces Dios siempre hace su voluntad, su soberana voluntad. Dios cumple sus propósitos en José a pesar de la oposición, y Dios cumple sus promesas en Israel a pesar del pueblo de Israel. ¿Y por qué esto es importante? ¿Por qué Esteban está hablando esto? Bueno, porque el pueblo hizo lo mismo con Jesús y ahora estaban haciendo lo mismo con Esteban. Es una historia que Israel vuelve a repetir. La audiencia de Esteban sigue el patrón del pueblo que rechaza la obra de Dios, ¿ya? Sin embargo, Dios sigue obrando y utiliza el rechazo, utiliza el mismo sufrimiento, producto del rechazo, para llevar a cabo sus planes. Entonces Dios cumple su plan. En el justo rechazado y entronizado. Seba, ¿tú puedes leer el versículo 2? Jenny, ¿tú puedes leer, por favor, el versículo 55 al 56? Y después Francisco, del 59 al 60. Estamos en el capítulo 7, viendo cómo Dios muestra su soberanía. Entonces, versículo 2. Dice así: y él dijo, varones, hermanos y padres, oíd, el Dios de la gloria apareció a nuestro padre Abraham, estando en Mesopotamia, antes que morase en Harán. Ya. Nótese esta expresión, el Dios de la gloria. Ahora, por favor, el 55. Dice, pero Esteban, lleno del Espíritu Santo, puestos los ojos en el cielo, vio la gloria de Dios y a Jesús que estaba a la diestra de Dios, y dijo, veo los cielos abiertos y al Hijo del Hombre que está a la diestra de Dios. Miren, entonces Esteban hablando de la gloria de Dios que se manifestó en Israel, cómo Israel rechazó y ahora cómo la gloria de Dios se había manifestado en su tiempo a través de Jesucristo y cómo también ellos lo habían rechazado. Sin embargo, insisto, Dios cumple su plan en el justo rechazado y entronizado. Y aquí hay un patrón que se repite en Jesús. Jesús es rechazado y Esteban también es rechazado. Y noten por favor la oración que hace Esteban, 59-60. Dice, y mientras lo apedreaban, Esteban invocaba al Señor y decía, Señor Jesús, recibe mi espíritu. Hasta el 60. Cayendo de rodillas, clamó en alta voz, Señor, no le tomes en cuenta este pecado. Habiendo dicho esto, durmió. ¿No les parece familiar esta expresión? Jesús dijo lo mismo, ¿no es cierto? Dos de esas expresiones, hay 7 palabras, ¿no es cierto?, que se han estudiado que Jesús dice en la crucifixión. Esteban dice 2 de estas, identificándose con su Mesías y entronizado, cuyo reino ya está, porque ¿cuál es la visión que tiene? Veo al Hijo del Hombre de pie, ¿no es cierto?, al lado, ¿no es cierto? Entonces, Esteban está totalmente consciente de la soberanía de Dios y del reinado de Dios, a pesar de estar siendo apedreado, a pesar de estar padeciendo. Porque él entiende este traslape, este ya y todavía no. Él entiende que Jesús ya reina, pero que todavía no se ha consumado su reinado. Por eso él entiende el sufrimiento como parte de los planes que el Señor tiene. ¿Ya? Entonces, otro ejemplo es en la misma vida, muerte y resurrección de Jesús. Aquí no vamos a alcanzar a leer los textos, pero usted los puede leer en su casa. Por ejemplo, en Hechos 2:22 habla en el discurso de Pedro, cómo Pedro dice que Dios confirmó a Jesucristo a través de muchos milagros. Y los otros textos muestran cómo Dios guió la vida de nuestro Señor Jesucristo, ¿ya? Dios Padre me refiero, ¿ya? Entonces, el plan soberano de Dios se mostró en la vida. Por otra parte, en su muerte. Este texto sí lo vamos a leer. Hermano Juan, usted puede leer, por favor, Hechos 2:23, donde se nos muestra
tanto la soberanía humana como la soberanía divina como la responsabilidad humana. ¿Ya? 2:23. Hechos 2:23. Pero Dios sabía lo que iba a suceder y su plan predeterminado se llevó a cabo cuando Jesús fue traicionado. Por la ayuda de gentiles, sin ley, ustedes lo clavaron en la cruz y lo mataron. ¿Quién mató a Jesús? Las personas, pero de acuerdo al plan soberano de Dios. Esto es un misterio que no podemos entender cómo obra, ¿no es cierto?, la soberanía divina y la responsabilidad humana, pero están ahí en la Escritura, las dos verdades. Dios es soberano, nada se escapa de su control, pero en ese caso, ¿no es cierto?, en el peor, lo peor que se pudo haber hecho, matar al justo, al inocente, se ve la soberanía de Dios y la responsabilidad humana. Entonces Dios estuvo guiando la muerte y también la resurrección. El mismo texto dice que Dios resucitó a Jesucristo. Entonces, insisto, debemos leer Hechos teniendo esto en cuenta, que Jesús, Dios, es el personaje principal y lleva a cabo su plan soberano. ¿Y acaso, yo les pregunto, Hechos no es en cierta medida un patrón también para nosotros de entender esto, que Dios sigue guiando la historia? Muchos han dicho que nosotros vivimos, porque Hechos llega hasta el 28, nosotros estamos en Hechos 29, ¿no es cierto? La continuación, ¿ya? Entonces, Dios sigue gobernando, Dios sigue siendo soberano. Otro ejemplo breve lo voy a dar en la conversión de Cornelio. Son cosas que de repente pasan desapercibidas, pero en todo el proceso que relata Lucas y Pedro se ve la guía divina. La visión, ¿quién se la dio? Dios, ¿no es cierto? Tanto a Cornelio como Pedro. ¿Quién envió los ángeles? Dios. ¿Quién envió al Espíritu Santo? Dios. Las coincidencias, ¿cómo se permitieron todas estas coincidencias para que se encuentren? También Dios. Entonces, es inevitable ver la guía divina en todo esto, hermanos. Por otro lado, el clímax es cuando el Espíritu Santo viene, ¿no es cierto? ¿Y quién es el Espíritu Santo sino Dios, ¿no es cierto? Y el relato de Pedro dice lo siguiente: ¿quién era yo para poder estorbar a Dios? ¿Se dan cuenta? ¿Quién era yo para poder estorbar a Dios? Otra vez, se nos está hablando que Dios está llevando a cabo su plan y lo podemos estorbar o no. ¿Qué vamos a hacer nosotros? ¿Vamos a hacer como Pedro? ¿Sí? Yo estaba pensando en los dos ejemplos anteriores y en este también, con las últimas palabras que me dijiste, en la otra parte también, que son los que estaban recibiendo el mensaje, la actitud soberbia, los oídos así tapados, porque en el relato de Esteban dice que le crujían los dientes de rabia a la Sí, gente, le crujían los dientes y ahí fue donde se enervaron. Después cuando él dijo que ve la gloria del Señor y lo sacan por fuera y lo matan a piedras. Sí. Entonces, y puede haber sido la misma actitud cuando Jesús estaba leyendo a Moisés, dijo, yo soy. Sí, po. Y ahí se enervaron también y lo querían linchar. Entonces, hoy día también, si uno lo contextualiza, se predica la sana doctrina, ¿no es cierto? Desde allá hace muchos años, pero aún así existe también ese corazón duro en los propios cristianos, de no querer entender y meditar en la verdad. Entonces, como que su meditación y su verdad está dada más en general de lo que uno ve, está dada como a las cosas físicas, al dinero, al entronar, pero al hombre, ¿no es cierto? Al yo. Y uno puede ver también esa actitud, ¿sabes? Cuando tú decías que podemos hacer otro, como lo dijo Pedro, ¿quién soy yo para estorbar? Exacto. Pienso que en mi caso, con mi familia, yo solamente me queda meditar y aceptar que la palabra del Señor no es todo. Exacto. Y yo tengo que obedecerla, pues no me queda otra. Entonces, mi actitud debería ser reverente frente a eso y aceptarla en el corazón, ¿no es cierto? Y meditar en ella, junto a mi esposa, a mi hijo, para que podamos encontrar en la verdad de la Escritura el camino real. No deberíamos entronarnos nosotros con eso. Exacto. Sí, es una pregunta que cada uno debiera hacernos. ¿Quién soy yo
para poder estorbar a Dios? Debemos hacernos esa pregunta. Y aquí, ¿no es cierto? Obviamente volvemos al misterio. Dios siempre va a llevar a cabo su plan. Pero Él nos ha dado una responsabilidad a nosotros como iglesia. Predicar el Evangelio. Ir, predicar. Entonces, el plan de Dios es que se predique el Evangelio a todas las naciones. ¿Estamos estorbando a Dios o estamos promoviendo que el Evangelio avance? Una pregunta para reflexionar. Entonces, de este mismo evento, Pedro, después en el Concilio de Jerusalén, dice lo siguiente: Dios no hizo distinción entre los dos grupos, entre judíos y gentiles. O sea, Dios es el que estableció que no hay distinción. Porque aquí lo que estábamos viendo es que por primera vez el Evangelio estaba llegando de esa manera a los gentiles, con el derramamiento del Espíritu Santo. Algo que los judíos pensaban que era solo para ellos. Y aquí estaba llegando a Cornelio, que era un gentil. Entonces, son historias, hermanos, ejemplos que nos ayudan a ver la soberanía de Dios. Y como les dije en la introducción, no podríamos hablar de soberanía sin hablar de reino. O al revés, no podríamos hablar del reino de Dios sin hablar de la soberanía de Dios. ¿Ya? Entonces, en la Biblia en general, hermanos, el tema del reino es bien trascendental, ¿sí? Y permea toda la Escritura. Y ahora el enfoque, ¿ya? que Lucas le da tanto en Lucas como en Hechos, es que Dios está en Cristo llevando a cabo sus propósitos soberanos y salvadores. Miren, el enfoque es esto: Dios haciendo su voluntad, salvando y gobernando en el marco de un reino. Eso es muy importante que lo entendamos. O sea, Dios está llevando a cabo su soberana voluntad en el marco de un reino. Un reino que nuestro Señor Jesucristo inauguró. Un reino que tiene implicancias universales. Pregunta aquí: antes de que Jesús viniera, muriera, resucitara, ascendiera y se sentara a la diestra, reinando, antes entonces Dios no era rey del universo. Dios siempre ha sido rey del universo, pero de una manera especial. Nuestro Señor Jesucristo se sentó porque toda autoridad le fue dada como hombre, como el segundo Adán. En su naturaleza divina, Jesús siempre fue rey. Nunca dejó de ser rey, siempre fue el soberano. Pero en su naturaleza humana, exaltada, glorificada, Él recibió toda autoridad, todo reinado. Es por eso que vemos en las profecías, hermanos, los que estamos leyendo el plan de lectura, pasamos por Oseas, pasamos hace tiempo por Amós, por ahora Miqueas, Isaías. Ustedes ven todas esas profecías donde hay un monte que se eleva por sobre todos los montes y todos los otros montes quedan a ras de piso. Ese es el reinado de Cristo. Ese es el reinado de Cristo que se eleva. Y ese es el tiempo que estamos viviendo hoy. ¿Ya? Entonces, Dios siempre ha sido Rey soberano, solo que ahora, en este tiempo, de manera especial sobre su pueblo y llevando a cabo sus propósitos que un día va a consumar. Entonces, ¿cómo vemos esto en Lucas? ¿Cómo vemos? Porque les dije también al principio que no podemos desconectar el libro de Hechos del Evangelio de Lucas. ¿Ya? Entonces, ¿qué dice nuestro Señor Jesucristo en su ministerio? Que el reino ha llegado. Tenemos un énfasis en cada evangelio. O sea, cada evangelio, los 4, ¿no es cierto?, habla de la llegada del reino de Dios. Pero Lucas, miren, todos los pasajes en los que habla de que el reino de Dios ha llegado. No son pocos pasajes. Lucas da a entender que el ministerio de Jesús inaugura el reino. Y aquí tenemos que tener en cuenta este término que ahora que va a ser muy importante para todo el desarrollo de nuestro estudio, el ya y todavía no. El reino de Jesús ya ha sido inaugurado, pero todavía no ha sido consumado. Como dice ahí el teólogo George Ladd, hay un cumplimiento sin consumación. O sea, está cumplido,
pero aún no se consuma su reino, ¿ya? Entonces, el reino llega con la llegada del rey, obvio, ¿cierto? Llegó el rey, el reino llega. Ahora Lucas también se da el tiempo, hermanos, de mostrarnos también cómo se entra al reino. Es por eso que ustedes ven tantas parábolas del reino y de cómo se entra al reino de Dios. Y muchas explicaciones en el Evangelio de quienes pueden ver el reino de Dios. Cuando Jesús se reúne con Nicodemo, por ejemplo. Y ahí miren, hay muchas secciones. Aquí hay una sección larga de parábolas donde se habla de quiénes es el reino de los cielos. De los niños, de los que vienen humillados, de los que se consideran pecadores. De ellos es el reino de los cielos. De ellos es el reino de Dios. Entonces, el reino de Dios llegó y Dios, en la persona de Jesucristo, ¿no es cierto?, lo abre para que entren. Hay una entrada a este reino. Y ahí, por lo tanto, si hay una entrada, es porque hay una respuesta. Jesucristo predica el reino y unos rechazan el reino y otros lo aceptan y entran. Y en estos textos que usted puede leer en su casa, le invito a leer Lucas 18:9 al 19:10. Ahí van a ver muchas parábolas relacionadas con la entrada del reino, que la entrada del reino se habla en términos como justificación, recibir entrar al reino, vida eterna, recibiendo misericordia, salvación. Todas estas expresiones, hermanos, de entrar en el reino de Dios. Y aquellos que responden, ¿cómo se describen? Como aquellos que vienen a Él, como aquellos que le siguen, como aquellos que tienen fe en Él y lo reciben con alegría. ¿Ya? Ahora, no tan solamente Lucas nos quiere mostrar la entrada al reino, sino también esta idea del ya y el todavía no. Después de que termina de hablar de estas parábolas, antes de que Jesús entre a Jerusalén, Jesús da la parábola de las 10 minas, en otras partes de los 10 talentos. Y ahí explica que el rey se iba a ir y iba a volver. O el Señor iba a ir y iba a volver. Hermanos, ¿nota ahí la importancia de esta parábola justo ahí? Porque se está refiriendo a Él. Ellos pensaban que en ese momento, cuando Jesús entra a Jerusalén, en la entrada triunfal, el reino de Dios se iba a manifestar y iba a dejar la embarrada. Como se dice en chileno, que se iban a liberar de los romanos, iba a entrar Jesús con un ejército, cual David, cayendo miles a su diestra, ¿no es cierto? Sin embargo, Jesús dice, antes de entrar a Jerusalén, que Él se va a ir y después va a volver. Entonces, ¿qué nos da a entender esto, hermanos? Que la muerte y la resurrección son parte de su reinado. Él no iba a recibir la gloria sin antes recibir la humillación. Era parte de su reinado. Porque Él no podía gobernar sobre aquellos que estábamos esclavos y muertos en delitos y pecados sin antes liberarnos de esa esclavitud. Entonces, los siervos sirven a su rey hasta su regreso y los enemigos del rey son juzgados. Y después Lucas hace algunas aclaraciones respecto a las promesas de Israel, porque en este contexto, hermanos, había una expectativa, la expectativa de que Jesús se ponga como Mesías y que reine y que vaya subyugando a las demás naciones. Y esto no se cumple no porque Jesús no tenga el poder para hacerlo, sino porque no era la intención de Dios. A Dios lo malinterpretaron. Lo que estaban haciendo los judíos del primer siglo, incluidos los apóstoles, en muchos casos malinterpretaron las Escrituras. Ellos pensaron que en ese tiempo Jesús iba a juzgar a todos, se iba a establecer como Mesías, que la restauración de Israel iba a ser poner a Israel como cumbre de los montes. Pero no era así. Era mejor incluso. Porque ¿qué es mejor, hermano? ¿Una liberación temporal de Roma o una liberación eterna del pecado, del mundo y de Satanás? ¿Qué es mejor? ¿Un reino en un pedazo de tierra o un reino sempiterno lleno de gloria?
Entonces los planes del Señor, mis pensamientos no son tus pensamientos. Entonces el Señor lleva a cabo sus planes de manera insospechada para ellos, pero no porque los cambia. El plan de Dios siempre va de acuerdo a su propósito. ¿Ya? Y eso nos lleva finalmente a Hechos. Ya tenemos a Jesucristo entronizado. Y aquí esto es muy importante, hermanos, porque en Hechos podemos ver cómo existe un marco que nos muestra que todo lo que está ocurriendo en Hechos es en el marco del reino de Dios. Por favor, Gerson, tú lees versículo 3, Hechos 1:3. Jenny, ¿tú puedes leer el 23, por favor? No, el 31. Vamos a leer uno de los primeros versículos y después uno de los últimos versículos. Dice, a estos también, después de su padecimiento, se presentó vivo con muchas pruebas convincentes, apareciéndosele durante 40 días y hablándoles de lo relacionado con el reino de Dios. Miren, durante 40 días estuvo enseñándoles sobre el reino de Dios, porque era lo que venía. ¿Se dan cuenta, hermanos? Jesús no le hubiese estado enseñando algo que iba a pasar milenios después. No, ahora, en este momento, el reino del Señor ya está inaugurado. El reino del Señor iba a empezar a avanzar. Es por eso que antes de su ascensión, entre su resurrección y su ascensión, Jesús se preocupa de enseñarle todo lo relacionado con el reino. Y es por eso que después tenemos a Pablo, con lo que va a leer Jenny, por favor. ¿31? Ah, no, perdón, era el 28-31. Sí, era el 28, me faltó el capítulo. Dice, predicaba el reino de Dios y enseñaba acerca del Señor Jesucristo abiertamente y sin impedimento. ¿Cómo empieza Hechos y cómo termina? Con el reino de Dios. Hermanos, todo este marco, este preámbulo, queda muy confirmado con lo que vamos a ver a continuación. Miren, mucho se ha criticado el libro de Hechos. Algunos detractores dicen, ¿y qué me hablas de cristianismo si Cristo no estuvo en el libro de Hechos? Si Cristo murió y después desaparece de la escena. Y probablemente alguno ha pensado, sí, y después viene el Espíritu Santo. Y el Espíritu Santo se muestra en Hechos, sí. Pero hermanos, vamos a ver a través de estos textos y estas evidencias de que Cristo continúa actuando. Miren, por ejemplo, hay un énfasis en la ascensión. O sea, Jesús, su paradero no es desconocido. Ya no es que desapareció y nadie sabe dónde está. Ya sabemos ese texto donde se dice, ¿no es cierto?, que Él ascendió y después Pedro confirma que está sentado a la diestra. O sea, eso queda claro. Aquí hay algo impresionante. ¿Se acuerdan cuando se estaba escogiendo al apóstol que tenía que reemplazar a Judas? Uno podría pensar que fue el azar lo que escogió. Pero miren, aquí este texto, hermanos, es muy importante. Miren lo que dice el versículo 24. Y habiendo orado, dijeron, tú Señor, que conoces... ¿Qué Señor? Señor Jesús. Le estaban orando a Jesús, los apóstoles, después de la ascensión. Dice, y habiendo orado, dijeron, tú Señor, que conoces el corazón de todos, muéstranos a cuáles de estos dos has escogido. O sea que Jesús escogió. Jesús escogió para ocupar este ministerio y apostolado, del cual Judas se desvió para irse al lugar que correspondía. Echaron suertes y la suerte cayó sobre Matías y fue contado con los 11 apóstoles. Jesús escogió a los 12, Judas traicionó, murió, y Jesús también escogió a Matías. ¿Se habían dado cuenta de eso? No fue algo de suerte. Ellos oraron al Señor para que Él escogiera. Y el resultado de la suerte, en ese caso del azar,
no fue solo azar. Para el mundo es azar. Para nosotros nos muestra la soberanía de Dios, el control que Dios tiene hasta del azar. Imagínense. Entonces, Jesús escoge al apóstol sentado desde su trono. Por otra parte, se habían dado cuenta que cuando Pedro habla del derramamiento del Espíritu, dice que Jesús, o hablando del Señor, es el que envía el Espíritu Santo. Jesús no está ausente, hermanos. Jesús envía el Espíritu Santo. Él derrama el Espíritu Santo. Y cuando hay un nuevo derramamiento, por ejemplo, en Hechos 16, también se entiende esto mismo, que el Señor Jesucristo reina. Hechos 16, del 6 al 7, dice así: pasaron por la región de Frigia y Galacia, habiendo sido impedidos por el Espíritu Santo de hablar la palabra en Asia. Y cuando llegaron a Misia intentaron ir a Bitinia, pero el Espíritu de Jesús no se lo permitió. ¿Jesús está ausente? No. A través de su Espíritu Santo. Y miren, para colmo, o para maravilla de nosotros, Jesús está detrás de muchas cosas. Por ejemplo, cuando se habla del perdón de pecados, o de quién iba añadiendo a los que iban a ser salvos, y el Señor añadía a quienes iban a ser salvos. ¿Quién lo añadía? El Señor. El crecimiento de la iglesia en Hechos 11:21, ¿a quién se le atribuye? A Jesús. Y miren esto que es impresionante. La iglesia estaba siendo asolada por un tal Saulo de Tarso. ¿Y quién frena a Saulo? El mismo Señor. El mismo Señor se le aparece. Entonces, hermano, y no tan solamente frena el ataque, sino que lo convierte. O sea, tú estabas persiguiendo a la iglesia, ahora tú vas a sufrir por causa del Evangelio. Entonces, hermanos, y muchos otros textos, el Espíritu de Jesús dirige a la iglesia, sigue llamando a sus escogidos, anima a Pablo. Estas secciones, Hechos 18 y 23, aparece el mismo Señor Jesús animando a Pablo. Textualmente dice, y el Señor animó a Pablo para llevar a cabo su obra. Entonces, hermanos, creo que queda claro, ¿no es cierto?, que el Señor Jesús, el Señor nuestro Dios, uno es, el Señor guía la historia. Lo podemos ver en Hechos. Y obviamente surge la pregunta, ¿y si el Señor controla todo? Si el Señor gobierna todo y está llevando todo a cabo de acuerdo a sus planes, ¿por qué entonces el sufrimiento? ¿Por qué padecer? Porque la plenitud del reino aún está por llegar. Es aquí, hermanos, cuando el conocimiento teológico no es solamente algo intelectual, tiene que llegar a nuestro corazón. Ahí usted puede entender por qué sufre, por qué padece. Es porque todavía, hermanos, tiene que tener paciencia, todavía no se consuma. Porque este mundo está así. Pero podemos descansar, porque el Señor está al control. David, ¿tú puedes leer, por favor, Hechos 14:22? Mire lo que dice Paul House. Dice, Hechos no tiene propósito, argumento, estructura ni historia sin sufrimiento. El sufrimiento está de principio a fin, con el sufrimiento de nuestro Señor Jesucristo. Después, el sufrimiento de los apóstoles. Los apóstoles son apedreados, son encarcelados, son rechazados. Esteban es martirizado. Después son perseguidos. Pablo es apedreado, es perseguido. O sea, si uno ve la historia de Hechos, juntamente con la soberanía de Dios guiando todo, está también el sufrimiento. Sin embargo, Dios está permitiendo el sufrimiento no para acabar su obra, todo lo contrario, el mismo sufrimiento hace que la obra avance. Por eso que alguien decía que una estrategia
la estrategia de perseguir a la iglesia no es tan efectiva. Porque persigues a la iglesia y la iglesia... Por eso es mejor infiltrarse en la iglesia. Infiltrarse en la iglesia. Infiltrar la mentira. Infiltrar la Agenda 2030, por ejemplo. Cosas de ese tipo. Es mucho mejor, mucho más efectivo. Entonces, el Señor, hermanos, está detrás de todo esto. Por favor, lee, David. Dice, confirmando los ánimos de los discípulos, exhortándoles a que permaneciesen, para que permaneciesen en la fe, y diciéndoles, es necesario que a través de muchas tribulaciones entremos en el reino de Dios. Es necesario que a través de muchas tribulaciones entremos al reino de Dios. Dice muchas, ni siquiera dice tribulaciones. Es necesario que a través de tribulaciones entremos al reino de Dios. Dice muchas tribulaciones. Entremos al reino de Dios. Y aquí se estaba animando a la iglesia que estaba padeciendo persecución, hermanos. Entonces tenemos un periodo intermedio, hermanos, que nos ayuda a ver la panorámica. Cuando uno está en un día gris, no ve el panorama completo, ¿cierto? Sin embargo, con este estudio, con esta meditación en su palabra, podemos ver esto, que el reino del Señor va avanzando, incluso a pesar del sufrimiento. Es por eso que les insistía delantito, que si hay algo que vamos a escuchar mucho en este estudio es el ya y el todavía no. El Señor ya reina, pero todavía no se ha consumado. Y eso explica el sufrimiento y la oposición. Ejemplos no los vamos a alcanzar a ver, pero les invito, hermanos, a leer el libro de Hechos. Hechos está plagado de sufrimientos en Jerusalén, rescate de Pedro, sufrimiento de Pablo, el mismo Salvador, sufrimiento de los hermanos de la iglesia, el sufrimiento como forma de fortalecer incluso a las iglesias, como por ejemplo en Antioquía y en otras ciudades. Para concluir, hermanos, el reino de Dios, inaugurado en la persona del Señor Jesús, continúa siendo administrado a través de Él. El Señor sigue reinando. Son los hechos entonces del Señor Jesús, porque hay un reino inaugurado de Dios, y el ya, hermanos, nos invita ¿a qué? A avanzar. El ya nos invita a difundir el Evangelio, predicar el Evangelio en el poder del Espíritu Santo, y el todavía no nos responde al sufrimiento. Pero no como que Dios pierde el control, no. Dios incluso está en control en medio del sufrimiento. Eso, amados hermanos. ¿Algún comentario? ¿Alguna observación? ¿Pregunta? Con esto ya estaríamos terminando. ¿No? Ya, entonces lea el libro de Hechos, hermanos. Léalo nuevamente. En este tiempo de estudio, siga leyendo. Oremos. Padre bendito, te damos gracias porque tú eres bueno, Señor. Gracias por tu palabra que nos enseña, que nos muestra tus propósitos para animarnos, para alentarnos en nuestra debilidad, en nuestra duda, en nuestra inseguridad. Podemos ver, Señor, que tú controlas y gobiernas cada aspecto, Señor, cada rincón, cada centímetro, cada milímetro de este universo, y que tú estás llevando a cabo tus propósitos redentores en el poder de tu Espíritu Santo. Señor, no nos permitas estorbar tu obra. Señor, permítenos ser usados por ti como instrumentos en el avance de tu reino, incluso, Señor, si tenemos que sufrir por tu causa, para la gloria de tu nombre. Todo esto, Señor, te lo pido en el nombre de Jesús. Amén. Amén. ¿Estamos listos, hermanos? Que el Señor les bendiga.